Nathan Kitchen es el presidente de Afirmación LGBTQ Mormones, Familia y Amigos, una organización que genera comunidades mundiales de seguridad, amor y esperanza, apoyando a individuos LGBTQI+ y sus familias a medida que definen su espiritualidad individual y su intersección con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nathan es el orgulloso padre de 5 niños. ¿5 niños? ¡Wow! Quiero escuchar sus nombres y edades más tarde. Después vamos a compartir fotos. Y 3 nietos, y vive en Gilbert, Arizona, con su esposo Matthew Rivera. El título de su presentación es Autenticidad sin tapujos, navegando sin disculpas por el cruce, la intersección de los santos de los últimos días queer durante la restauración en curso. Nathan, adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Les traigo saludos desde los márgenes y estoy emocionado de conversar sobre lo que está sucediendo actualmente en la intersección de los santos de los últimos días queer. Afirmación fue fundada en 1977 y ahora ya tiene 45 años. Hemos crecido junto a el movimiento de derechos civiles LGBTQ. Antes de 1977, muchos grupos de mormones homosexuales se reunían informalmente en secreto porque era peligroso hacerlo de otra manera. Uno de estos grupos informales eran los de estudiantes de la BYU, la universidad. Entre 1976 y 1977, 2 de estos estudiantes se sometieron a terapia de electroshock en una intención o en un intento de curar su orientación. Cuando la terapia fracasó, se vieron abrumados por sentimientos de indignidad masiva que sintieron que solo podían resolver quitándose la vida. Ambos habían sido aconsejados por líderes eclesiásticos para cortar todo contacto con sus amigos homosexuales como parte de su proceso de arrepentimiento o recuperación. Así, aislarse los apartaría de la misma red que podría haber sido capaz de ofrecerles apoyo necesario para evitar sus muertes. En ese momento, ese grupo de amigos determinó que una red de apoyo formal era esencial y salvaría la vida de los homosexuales mormones y lesbianas homosexuales mormonas. Y así nació Afirmación. En los siguientes 45 años, Afirmación ha crecido en tamaño y alcance en todo el mundo, porque donde quiera que esté la iglesia, también hay personas queer. Hoy, abarcando la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, nosotros construyemos comunidades de seguridad, amor y esperanza en todo el mundo para las personas LGTBQ que ocupan los mismos tipos de intersecciones donde se encuentran nuestros hermanos que vivieron en 1977 y fieles a nuestras raíces. Hasta el día de hoy cuidamos y nos encargamos de nuestros amigos. Antes de comenzar a explicar ¿por qué la palabra queer? Blair Ostler escribe en su libro Teología Mormona Queer. Uso el término queer como un término general para aquellos en la comunidad LGBTQIA+. Es un término más eficiente cuando se refiere a toda la comunidad como queer en lugar de enumerar cada letra individual. Queer en este contexto simplemente significa algo diferente a cisgénero y o heterosexual. Siguiendo el ejemplo de Blair, yo usaré el término queer en mi presentación como un término intercambiable que identifica esta comunidad con un uso ocasional de LGBTQ o LGBTQIA+, porque actualmente así es como se escucha la discusión que ocurre dentro de nuestra comunidad. Altamente recomiendo el libro de Blair Ostler. Es un trabajo muy reflexivo en nuestra propia teología de los santos de los últimos días, donde Jesús no está borrando nuestra rareza, sino que es el Cristo que experimenta la rareza con nosotros. El punto final es que la palabra queer se originó como un insulto denigrante y violento
violento que las generaciones LGBTQ más jóvenes ahora han reclamado y empoderado. Cada vez más también se utiliza en la comunidad académica. Sin embargo, no es una identidad personal universal y es estándar que uno le pregunta a una persona cómo quiere ser identificada y luego se honra, se respeta eso. También cuando miramos todo lo que las personas LGBTQIA más significan o cada una de sus letras, describe tanto la orientación sexual como la identidad de género. Esas cosas no son lo mismo y es importante darse cuenta de que a pesar de que nosotros como comunidad nos vemos juntos y nos mostramos uno apoyando al otro, las experiencias que se suceden en torno a la identidad de género son totalmente diferentes a las que giran en torno de la orientación sexual. Seré claro hoy cuando hable sobre las experiencias de las minorías sexuales o las experiencias de identidad de género. Hoy estoy hablando desde una posición centrada en lo queer y estoy hablándoles sobre las condiciones y las experiencias dentro de esta intersección. En el pasado, cuando una persona queer intersectaba con la iglesia, esta intersección se definía por la iglesia, donde la iglesia asignaba significado a las experiencias e identidad de uno, ellos dirigían el espectáculo. El valor de una persona queer se midió con la vara de qué piensa la iglesia sobre las personas queer. El problema de esta perspectiva es el siguiente. Lo que la autoridad piensa de manera autoritaria sobre las personas queer ha cambiado drásticamente durante el año. El desfile constante de libros de la iglesia habla de sitios que se habla en sitios web y políticas sobre las personas queer en los últimos 70 años ilustra este tipo de cambio. Kyle Ashworth, de las últimas historias gay, ha hecho un gran trabajo documentando este cambio a lo largo del tiempo. Este continuo cambio de la perspectiva es agotador. Y para vincular una autoestima y comprometer el futuro de su vida a cambiar las opiniones y los sentimientos, sin importar cuán autoritarios puedan ser. Tu vida y tu ser sobre una base de arena. Esto es peligroso para tu salud mental, emocional, física y espiritual. Estar centrado en lo queer significa que, en lugar de ser sacudido de un lado a otro por los sentimientos cambiantes y cambiantes que actualmente definen a la gente queer, en su lugar estás centrándote en la dignidad de la persona queer que está valientemente transitando su intersección personal con la iglesia. La gente que está sobre las ideas siempre es una buena política. Esta es la premisa más saludable para las personas queer y sus familias. Cada persona queer es dueña de su propia intersección con la iglesia. Ellos son los que están transitándola, son los que lo pueden definir y asignarle el significado a sus experiencias. En esta intersección nos entendemos a nosotros mismos, incluso cuando las autoridades nos dicen que realmente no. En esta intersección está bien hablar y cambiar la narrativa. Inclusive está bien alejarse cuando uno se enfrenta al prejuicio, al acoso y a la discriminación. Hoy celebramos al navegante queer, no a expensas de la verdad o la creencia en la iglesia, sino en la celebración y afirmación del alma queer. Hoy no es un momento de nosotros contra ellos. Si comienzas a escuchar esta presentación en binario, ya sea a favor de la iglesia o en contra de la iglesia, mormón, ex-mormón, incredulidad, creencia o nosotros versus ellos, eso significa que te has salido del camino central y te has metido en la rutina binaria de las ideologías a ambos lados de esta discusión. Hoy te necesito fuera de esa ruta, porque cuando nos concentramos en lo humano, en la persona, en el navegante, estamos en un lugar donde se llevan a cabo las discusiones más productivas. Ese es el espacio donde ocurre el cambio y no en esa ruta del pensamiento binario. Quiero
quedar perfectamente claro, y no estoy diciendo a las personas que se queden en la iglesia o la abandonen. Todos los que navegan su intersección con la iglesia deben descifrar qué quieren hacer y dónde quieren estar para sentirse seguros y saludables. La comunidad Queer de los Santos de los Últimos Días no es un monolito que entiende esto en un nivel profundo en todo momento. Yo seré respetuoso de la experiencia de cada persona queer que navegue por sus intersecciones de fe personales mientras reclaman su derecho a pararse en lugares que se sienten seguros y saludables para ellos, incluida la manera en la que elijan interactuar con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No seré tan generoso como con los centros de poder que ensucian esta intersección con prejuicios, acoso o discriminación contra las personas queer y sus familias. Hoy se trata del empoderamiento queer y la igualdad, y el aspecto que a menudo se pasa por alto de la experiencia humana queer es el derecho a elegir lo que vale la pena adorar, dónde, cómo y qué, en la igualdad de nuestros pares heterosexuales cisgénero. Hoy confrontaremos la intersección queer de los santos de los últimos días. Solo sepan que hablar de la intersección no es para los débiles de corazón y puede sentirse un poco incómodo por momentos, porque es fácil como una iglesia o como una persona no queer ponerse a la defensiva y desdeñoso cuando uno escucha que las personas queer tienen dificultades para navegar en un sistema heterosexual cisgénero, cuando no sientes o ves un problema. Pero quédense conmigo que vale la pena. Voy a presentarles la intersección, cómo se encuentra hoy en día. Hace algunos años mi familia se reunió con la familia de mi hermana, que vive en Seattle. Alquilamos un bote y navegamos por San Juan durante una semana. Es una parte maravillosa del país. Para hacer esto de manera segura, tenemos que saber dónde estamos en el agua y cuáles son los riesgos, los peligros que hay bajo el agua. Confiar en un sistema de sonda GPS nos permitió disfrutar de forma segura de nuestro tiempo en San Juan y no terminar en el mar abierto o hundiendo el bote hasta el fondo del canal. Los santos de los últimos días tienen un sistema de navegación que nos permite ver el panorama general mientras trazamos nuestro curso aquí en la mortalidad. Eso se llama el plan de la salvación o el plan de la felicidad. Si eres heterosexual cisgénero, tu creencia en la fe te llevará a llegar al éxito y en la cima para vivir con Dios nuevamente, porque hay dos acciones particulares que se presentan en la barra de juicio, como el género que se te asignó al nacer y estar casado con alguien, o en el caso de la poligamia, casado a otras del sexo opuesto que decididamente toman acciones heterosexuales cisgénero. Todo lo demás es igual en nuestra creencia en la fe como personas queer. La autenticidad queer nos impide el ingreso, nos impide lastimarnos. Veo esto como una teología incompleta en una restauración en curso. Otros lo ven como una característica central que debe ser defendida a toda costa, inclusive el costo humano. Como esto es la situación que se encuentra ahora, la Iglesia realmente no sabe qué hacer con nosotros en la mortalidad. Nos retienen, nos infantilizan, nos segregan tanto cultural como teológicamente, y esto crea las condiciones en nuestro hogar espiritual que encontramos como santos de los últimos días queer en esta intersección. Sería bueno si nuestro hogar espiritual se viera igual que nuestros compañeros heterosexuales cisgénero, pero no lo es así. Es una diferente experiencia con reglas diferentes y expectativas diferentes. Hace un par de años escribí un artículo de opinión para el Salt Lake Tribune, destacando la característica principal de la intersección queer de los santos de los últimos días, el techo de vidrio de colores del arco iris. Estamos familiarizados con el término techo de cristal, que se refiere a la barrera real pero invisible que impide que las mujeres se
eleven por encima de cierto nivel en una jerarquía. En la iglesia tenemos un techo de cristal de colores del arco iris para los santos de los últimos días. Queer está firmemente establecido para evitar que las personas queer se eleven junto con sus pares heterosexuales cisgénero en privilegios y oportunidades. Este techo de cristal de arco iris es central para la intersección de los santos de los últimos días aquí en la mortalidad. Para las minorías sexuales es la igualdad en el matrimonio. Para los transgénero es la transición. Es lo que cada mormón queer es consciente actualmente. Es por lo que se siente temeroso, por lo que está navegando o por lo que está alejándose. Ahora los voy a guiar o guiándolos a través de esta intersección. Eso no existe para los transgénero mormones. Aquí tenemos el panorama de esta intersección. Es un tipo de plan de salvación que demuestra lo que sucede por arriba y por debajo de este techo de cristal del arco iris. Aquí en la mortalidad, por encima del techo de cristal del arco iris está el privilegio. Debajo es donde se encuentran los santos queer de los santos de los últimos días. Y nos mantienen ahí por los actos de prejuicio, también conocidos como el privilegio de discriminación. Y los actos de privilegio se ven un poco diferentes entre las minorías sexuales y de los santos de los últimos días transgénero. En la próxima diapositiva ilustraré cómo se ve para las minorías sexuales, pero a medida que avancemos, discutiré el entorno en el que se encuentran los santos de los últimos días transgénero por encima y por debajo de este techo de cristal del arco iris. Entonces, en el corto plazo, como jóvenes adultos, se nos espera que se abstengan de tener relaciones sexuales de cualquier tipo. Esta es una petición equitativa para todas las orientaciones sexuales de la Iglesia. Luego, un día, una vez que uno vive igualmente con los pares, hay una captura. Para las minorías sexuales, la edad es el momento de darse cuenta que todos tus compañeros heterosexuales han estado viviendo en abstinencia, mientras que tú has estado viviendo en abstinencia, que no es lo mismo. El celibato es la disciplina de esperar para siempre, porque el matrimonio no está aprobado para ti. Aquí es cuando nuestras minorías sexuales son cuidadosamente capturadas y canalizadas hacia la orden oficial de celibato de la Iglesia. Esta no es una orden de celibato de élites religiosas como en el catolicismo, donde la orden del celibato dirige la Iglesia. Este es un subgrupo de segunda clase bajo la mirada sospechosa y la supervisión de la mayoría heterosexual. Ahora, si alguien elige ser soltero sin importar cuál sea su orientación sexual, estoy a favor de que hayan determinado por sí mismos que esto es lo mejor para ellos. Sin embargo, forzar el celibato y negar el matrimonio como la única opción para las minorías sexuales, si quieren seguir siendo parte de su hogar espiritual al que pertenecer, es un acto de prejuicio. Forzar el celibato bajo la amenaza de que ya no pertenecerás si no la cumples también es muy dañino para la ayuda mental, emocional, física y espiritual, o para la salud espiritual y mental. Ahora, solía ser que la Iglesia aconsejaba que los hombres homosexuales se casaran con una mujer para tener una especie de terapia de conversión y participar del tipo de matrimonio que lleva a la exaltación, el grado más alto del reino celestial. Esta política resultó ser tan desastrosa y peligroso para todos los involucrados que la Iglesia finalmente detuvo la práctica. Ya no es la política de la Iglesia, ya no es una opción oficial. Así que si encuentras el amor de tu vida y te casas debajo del techo de cristal de arco iris, te vas a estrellar violentamente contra el impenetrable techo de cristal de colores. Te invitarán a divorciarte o a ser excomulgado. No hay forma educada, amable de decir esto. Esto es violencia espiritual, que significa separar a una familia. Ahora, podrías pensar que la excomulgación después del matrimonio significa que todas las minorías sexuales evitan la iglesia, pero no es exactamente así. Las personas queer tienen derecho a ejercer su fe en espacios que les parezcan seguros y saludables. Algunas personas queer excomulgadas se sentaron junto a miembros de la iglesia. Muchos
de personas queer adoraron a los santos bajo la cláusula de adoración del artículo 11. ¿Qué es este artículo 11? Su nombre proviene del artículo de fe número 11, donde se reclama el privilegio de adorar a Dios Todopoderoso de acuerdo con los dictados de nuestra propia conciencia y permitimos a todos los hombres el mismo privilegio que adoren, cómo, dónde o qué, en lo que respecta a la Iglesia como un excomulgante queer con el que está sentado, pero te dicen dónde y qué puedes adorar, no el santo de los últimos días, porque reclamaste la igualdad en el matrimonio. Es una política de bienvenida a los visitantes, una forma de sentir que perteneces sin pertenecer en realidad. Ahora la Iglesia regularmente limpia la casa de abajo del techo de cristal del arco iris, todos aquellos que se desvían hacia la igualdad. Esto se hace usando estándares de la Universidad BYU o estándares que no son de BYU. Estos estándares prohíben a nuestra orden célibe única de cualquier comportamiento romántico. Los obispos y presidentes de fuera de la universidad no están de acuerdo, a menudo permitiendo que la orden célibe hasta la fecha se tome de la mano, se bese e incluso viva juntos como compañeros siempre que puedan comunicarse con sus líderes del sacerdocio y declarar que no están haciendo la obra. Navegar por el techo de cristal del arco iris de la transición se ve un poco diferente para los mormones transgénero. Comenzando con el lado izquierdo del gráfico, si eres transgénero o no binario, hasta que salgas del closet o elijas transicionar, empiezas tu experiencia en la iglesia mezclado con tus compañeros cisgénero, probablemente experimentando disforia de género, pero mientras no hagas la transición, pasas a estar desapercibido bajo el radar. Para los santos de los últimos días transgénero, la captura comienza cuando sales del closet o haces la transición. La Iglesia se opone a cualquier forma de transición y establece que cualquier forma de transicionar resultará en restricciones de privilegios. Estas restricciones dependen en gran medida de la comprensión de tus sacerdotes locales y de los líderes y empieza a ser peligroso para la iglesia porque ahora estás navegando un conjunto de reglas no estrictas únicas para el lugar donde vives. Es privilegiado para un mormón poder vivir sin restricciones con los mismos privilegios que sus pares transgéneros, sus pares cis, sus pares de género cis, por encima de ese techo de cristal. La postura oficial de la Iglesia dice que aunque algunos privilegios de membresía en la Iglesia están restringidos, la participación en otras iglesias es bienvenida, pero dependiendo nuevamente de dónde vivas, solo se puede disfrutar de algo de acceso, como asistir a la Sociedad del Socorro, al sacerdocio de acuerdo con su propio género, expresar su género de manera auténtica, o quizás servir en algunos llamamientos limitados. Al igual que con las minorías sexuales, hay un estándar de BYU severo y un presidente destaca de obispo tiene el cumplimiento de la vida debajo del techo de cristal del arco iris. Vemos esto tan recientemente como la semana pasada cuando BYU despidió a 3 clientes transgénero del campus de la clínica de habla y lenguaje, porque su atención médica de terapia del habla como transgénero, como estudiantes transgénero, que BYU considera una forma de transición, es una violación de la política de la Iglesia y no van a tener nada de eso disponible en su campus. Sin embargo, es muy diferente en distintos lugares en el mundo. Por ejemplo, sabemos que una mujer trans que sigue casada con su esposa durante 30 años han sido llamados y sostenidos para servir juntos como maestros primarios, donde inmediatamente desde la transición ella era la primera consejera del obispo. Pero luego también somos conscientes de otras palabras y otras cuestiones que generan un ambiente hostil para aquellos que están en la transición social y en algunos
casos excomulgan a aquellos que hacen la transición social. Simplemente está en todo el mapa. Pero hay que tener en cuenta, al comprender la composición física de esta intersección, es que proviene de un lugar de prejuicio. Y la forma en que este prejuicio estructura la vida cotidiana de los santos de los últimos días homosexuales conduce al acoso y la discriminación en la Iglesia. Entonces, ¿por qué hay una intersección de los santos de los últimos días queer? En el centro de cualquier religión hay un conjunto de ideas y creencias sostenidas sinceramente que crean una doctrina. Cada sistema religioso tiene límites para mantener la doctrina y lo hace de dos maneras. Este es el mantenimiento de los límites. Primero, necesita una forma para mantener fuera ideas externas no autorizadas, mantener fuera ciertas personas, ciertos comportamientos, ciertos invasores del gobierno, el mundo. Esto se logra fortaleciendo las fronteras de su argumento de libertad religiosa que se ve en rojo. La Iglesia tiene mucha libertad para gobernarse a sí misma y tratar a sus miembros como quiera, siempre y cuando se mantenga del lado correcto de la ley. Las iglesias también necesitan una forma de sacar ideas internas no autorizadas, un llamado al arrepentimiento, la excomunión, quemar en la hoguera, el encarcelamiento. Personas que albergan las ideas equivocadas son herejes y apóstatas y son eliminados por este proceso. La protección de los límites contra eventos externos, amenazas externas, salieron gravemente mal con la poligamia en la Iglesia. Vivimos en una Iglesia que desde sus comienzos se reserva el derecho absoluto de definir doctrinalmente el matrimonio. Entre mediados y fines del siglo XIX, la Iglesia mantuvo la creencia central de que la poligamia era el orden más alto del matrimonio y solo aquellos que lo practicaban llegarían al grado más alto del reino celestial. El gobierno de los Estados Unidos se sintió diferente acerca de la práctica y vino a Utah para pisotearla. En 1904, después de años de experimentar toda la fuerza y los recursos del gobierno de Estados Unidos, la Iglesia no tuvo más recurso que hacer su giro final lejos de la práctica del matrimonio pluralista o plural. El fin de la poligamia señaló que el gobierno federal había regulado con éxito el comportamiento de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, contra su propia doctrina, contra su identidad como iglesia y contra su experiencia vivida. Fue una experiencia humillante ser violados de esa forma. La gente queer sabe exactamente de qué se trata ser violado por las leyes y los fallos judiciales. Este trauma histórico de tener el comportamiento polígamo tan profundamente relegado al olvido civil creó una hipervigilancia que nunca más creó un impulso intenso de grandes cantidades de recursos para fortalecer las fronteras de la libertad religiosa, para mantener el gobierno federal o cualquier gobierno para que vuelva a cruzar las puertas de la Iglesia y dicte la definición del matrimonio y hoy la identidad de género también dentro de la fe. Tenemos una Iglesia extremadamente política, activa, solo que no en los Estados Unidos, pero también la Iglesia es extremadamente activa en países donde los movimientos por los derechos civiles queer todavía están en sus comienzos, trabajando diligentemente para promulgar leyes anti-queer para que otros gobiernos no lleguen a sus muros, para evitar que se sancionen las leyes anti-queer. La Iglesia está activa en otro frente, un frente que consideran un asunto interno. La igualdad queer es un problema interno no autorizado. Hay mecanismos elaborados de gestión implementados para prevenir la igualdad o deshacerse de las personas que protestan o marchan a favor de la igualdad, porque continuamente nacen personas queer en la Iglesia. Somos un recurso interno que se renueva perpetuamente, que nunca va a desaparecer. El manual de la Iglesia, sirviendo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tiene una nueva sección para líderes y miembros que se llama Prejuicio.
La Iglesia llama a todas las personas a abandonar las actitudes y acciones de prejuicio hacia cualquier grupo o individuo. Esto incluye prejuicio basado en raza, etnia, nacionalidad, tribu, género, edad, discapacidad, condición socioeconómica, creencia religiosa o incredulidad y orientación sexual. Esta es toda la lista, pero esta lista no es lo que parece ser. Las palabras que yo destaqué dentro de esta cita realmente muestran la desconexión que la Iglesia tiene con sus miembros queer. A primera vista, esta lista provoca asociaciones positivas porque está fabricada para parecerse a una lista familiar de no discriminación de las EEOC que todos vemos en el trabajo. La adición a la orientación sexual en esa lista también agrega la sensación de que posiblemente existe un entorno protector de igualdad de oportunidades y no discriminación para las personas queer en la Iglesia. Durante las miradas posteriores, el mimetismo de la EEOC desaparece, especialmente cuando intenta resolver el problema entre las acciones de prejuicio y cómo la Iglesia está actualmente estructurada para los miembros queer de la Iglesia. Esta declaración en el manual no es una declaración protectora contra la discriminación para los miembros queer y todos nos estamos enfrentando a un dilema confuso de diseccionar exactamente qué es esta lista y lo que los prejuicios y los actos de prejuicio hacia los miembros queer significan en la Iglesia. Para el lector típico de este manual de la Iglesia, el prejuicio se define como una actitud personal que no se basa en la razón o en la experiencia real y las acciones de prejuicio significan una discriminación. Sería razonable entonces leer esto como una declaración contra los prejuicios y la discriminación. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la realidad, porque cuando uno define el prejuicio en un entorno religioso, como en la Iglesia y en el manual, uno inserta a Dios en la ecuación. El prejuicio ahora se convierte en una opinión preconcebida sobre las personas queer que se basa en la comprensión actual de las estructuras de poder, de lo que Dios piensa sobre las personas queer. Debido a esto, hay actos de prejuicio que son moralmente aceptables si se hacen en el nombre de Dios. Desde esta posición, la Iglesia puede afirmar razonablemente que no tiene prejuicios hacia las personas queer mientras crea y aplica un estándar religioso único e inequitativo en el nombre de Dios. La sección del manual sobre el prejuicio es irónicamente una declaración fundada en el prejuicio queer. Steve Sternberg, el abogado general de la Universidad de Brigham Young, lo resumió mejor cuando nos reunimos en el otoño de 2019 para conversar sobre el trato discriminatorio de los estudiantes queer en el campus. Después de señalar la ausencia de orientación sexual e identidad de género en la Declaración de No Discriminación de la universidad y cómo esta ausencia expone a los estudiantes queer, el profesorado visitante de Adaña, el señor Sandberg explicó que BYU, como todas las universidades religiosas en los Estados Unidos, tiene una protección para crear sus propias políticas de no discriminación, que se alinean con su doctrina siempre y cuando no entren en conflicto con las leyes federales, estatales y locales. Lo que puede verse como inequitativo para otros son principios religiosos protegidos. Si no es obvio para ustedes todavía, pero ha sido muy obvio para la Iglesia desde su pelea con el gobierno federal sobre la poligamia, necesitamos leyes que permitan practicar ideas que la gente de afuera podría encontrar objetables. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era la poligamia. Hoy son los temas queer que se ven como un invasor externo y la mejor manera de garantizar que existan leyes vigentes para proteger sus libertades religiosas, para realizar actos de prejuicio contra otras personas, es tener una mano muy dura en el proceso legislativo. Por eso es que tenemos una iglesia muy políticamente activa.
Durante mucho tiempo, y me refiero a partir de la década del 90, la Iglesia mantuvo estrictamente una postura de gran confrontación con la comunidad LGBTQ en el proceso legislativo. Pero luego algo sucedió en la línea de tiempo. La Iglesia comenzó a perder en los tribunales. Como un anuncio y una relación de confrontación a nivel legislativo simplemente no estaba funcionando porque los tribunales fallaban a favor de la igualdad y los derechos civiles. Frente a estas pérdidas judiciales, la Iglesia vio la escritura en la pared que los derechos civiles LGBTQ iban a ser una realidad en los Estados Unidos y que era hora de pivotear la estrategia para proteger su capacidad de mantener los prejuicios y los actos de prejuicio internamente protegidos por la libertad religiosa. Para el momento en que la igualdad en el matrimonio había sido confirmada por la Corte Suprema en junio del 2015 con el fallo Bürgerfeld, la Iglesia había abandonado silenciosamente el enfoque contradictorio que la hizo famosa en la década del 90 como la propuesta 8 en California para un enfoque cooperativo en el que ahora se le dio alta prioridad a construir relaciones con líderes de la comunidad queer. Recordarán el compromiso de Utah que se promulgó en 2015 prohibiendo la discriminación contra las personas queer en la vivienda y el empleo, mientras se protege a los religiosos e instituciones que se oponen a la homosexualidad y la autodeterminación de la identidad de género. La relación requerida para hacer tal compromiso, tal negociación, no sucedió de la noche a la mañana y esa construcción de relación continúa principalmente bajo el radar hoy en día. Hace algunos meses, el presidente Dallin H. Oaks habló en la Universidad de Virginia. Su discurso dio a conocer la larga estrategia de varios años que la Iglesia ha emprendido para construir una relación con organizaciones queer en la esfera pública. El presidente Oaks reconoció que trabajar juntos en la esfera pública requiere negociaciones de buena fe y políticas constructivas de parte de todos en la tabla, en la mesa de negociaciones. Los queer de la Iglesia y sus familias dentro del ecosistema de la Iglesia tienen mucho, y quiero decir mucho, por lo que estar celosos con respecto a la relación que la Iglesia ha dedicado tiempo y recursos para fomentar con organizaciones LGBTQ externas. Vi esta relación de primera mano en la jornada de puertas abiertas del Templo de Mesa, donde la Iglesia invitó a líderes de organizaciones LGBTQ a una noche durante su semana VIP para un recorrido personal por dos apóstoles. Ahora, estas palabras recientes del presidente Oaks presentan una discrepancia, disconexión que es difícil de procesar y cómo la Iglesia interactúa con las personas queer entre la esfera pública y en nuestro hogar de fe, entre el gobierno civil y el gobierno eclesiástico, entre la igualdad y la simple pertenencia bajo el techo de cristal de arcoíris. La política constructiva y las negociaciones de buena fe no son una opción para los santos de los últimos días queer. Simplemente no es una cosa. Una mesa de negociación no es algo para ellos. Los santos de los últimos días experimentan una diferencia de poder cuando los líderes nos hablan como individuos dentro de un entorno de una iglesia. Entonces, ¿qué podemos hacer? El presidente Oak declaró que la preservación de la libertad religiosa depende del valor que el público le da a los efectos positivos de las prácticas y enseñanzas de la iglesia. Es una relación simbiótica entre las iglesias y el público en general. Entonces, consideren esto también. La preservación del statu quo en la iglesia con respecto al acoso, la discriminación por prejuicios queer, depende del valor que los miembros le dan a los efectos positivos de las prácticas y enseñanzas de la Iglesia sobre este asunto. Es una relación simbiótica entre la Iglesia y sus miembros. Si no le agregan nada de valor a los prejuicios homosexuales y a los actos de prejuicio dentro de la Iglesia, ha llegado el momento de hablar en voz alta, con orgullo, y si sienten que ya lo estaban haciendo, es hora de intensificar el juego. Necesitamos absolutamente nuestros aliados, familias y amigos para que den un paso valiente aquí, porque sus voces pueden llegar al corazón del privilegio
Y en el espíritu de los comentarios del presidente Oaks, es hora de comenzar públicamente y de comenzar a adjuntar los efectos negativos de las prácticas y las enseñanzas de la Iglesia sobre este asunto, porque no tenemos las herramientas de negociaciones de buena fe o políticas constructivas para ayudar a que esto desaparezca. No hay mesa de negociación. Esto no es una cuestión de creencia o ni siquiera una cuestión de fe. Esto es una cuestión de prejuicio y actos de prejuicio. Así que siempre cuestionen el statu quo. Si una pregunta fue lo suficientemente buena para comenzar la restauración de la Iglesia en 1820, ahora es momento de comenzar a hacer un movimiento en igualdad espiritual. Si se sienten tímidos para hablar, solo recuerden que Jesús enseña que el cuestionamiento continuo de la viuda desafortunada da resultados. Ella no tuvo timidez para nada acerca de lo que el juez injusto pensó de ella. Siguió molestándolo hasta que finalmente obtuvo justicia a ella. Cada año la Iglesia tiene que trabajar más y más duro para mantener un sistema de estructura de desigualdad cultural para las personas queer en un ecosistema apoyado por queer centrado en el hogar. Los niños queer nacen en hogares de santos de los últimos días, no en la iglesia. Cuando se ofrece a las familias menos protección e igualdad en la iglesia para sus hijos queer que lo que se les otorga bajo la Constitución, no importa cuán amable y elocuentemente presenten los prejuicios y actos de prejuicio aceptados religiosamente. Los padres de hoy quieren que sus hijos tengan las mismas oportunidades y la misma felicidad que ellos han experimentado en la vida. Tomemos un momento para hablar sobre cómo la Iglesia presenta la vida bajo el techo de cristal de arcoíris de la manera más atractiva que puedan. En primer lugar, realmente hay que llevarse a casa el concepto de la pertenencia. El atractivo de pertenecer a una familia de la Iglesia y Dios es un factor enorme en la estabilidad de la vida de una persona queer. Todo esto está hecho de forma condicional y se hace un espacio seguro condicional de pertenencia, donde mientras permanezcan solteros y célibes o no en transición, serán celebrados, aceptados y van a ser parte de una comunidad de santos. Por lo que en lugar de enfrentar el rechazo y la hostilidad absolutos que muchas de las generaciones anteriores de santos de los últimos días queer experimentaron hoy, es la práctica nunca amenazar a una minoría sexual, solo amenazar su pertenencia. Vimos esto durante un devocional para jóvenes adultos en febrero de 2021, donde el elder Jeffrey R. Holland abordó el tema de las minorías sexuales en la iglesia y les dijo rotundamente a los jóvenes adultos que absolutamente no hacemos ningún juicio sobre los sentimientos o la atracción, sino más bien sobre el comportamiento. Aquellos que estén dispuestos a comportarse de acuerdo con los mandamientos del Señor podrán tener una recomendación para el templo, recibir los convenios del templo, mantener el llamamiento y disfrutar de todas las bendiciones del Evangelio, pero requiere esfuerzo del lado del comportamiento. A través de ese esfuerzo esperaremos contigo, lloraremos contigo y seremos pacientes juntos mientras nos bendecimos unos a otros con una verdadera hermandad y una verdadera fraternidad de hermanos y hermanas. Seamos claros sobre lo que está sucediendo. La Iglesia simplemente no está pidiéndoles a las minorías sexuales que se abstengan de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, como le piden a sus miembros heterosexuales. Eso no es a lo que se refiere el elder Holland. Todo eso sería una pregunta igual, equitativa. En cambio, está amenazando la pertenencia misma de las minorías sexuales en la Iglesia si actúan como sus pares heterosexuales, reclaman igualdad y se casan de acuerdo con su orientación. Todos son iguales hasta que comienzas a casarte. Entonces, la gestión actual de la población homosexual y la iglesia entran en acción. Y ahí es cuando te das cuenta de que a lo largo de tu vida como una persona queer en la iglesia, ha sido estructurada por prejuicios, acoso y discriminación. En segundo lugar,
Necesitamos vender, vender, vender la vida bajo el techo de vitrales del arco iris, comercializarlo como un tiempo compartido. Para hacer eso, necesitas voceros, necesitas historias de otros santos de los últimos días queer que lo estén haciendo. Y muchas historias. Durante la década del 60 hasta la década del 2000, no había absolutamente ningún mercado para las historias queer en la iglesia. Nuestra moneda corriente no tenía valor y se rechazó rotundamente como falsificación. En el mejor de los casos se usó como una advertencia sobre lo que hay que pagar por el pecado. Entonces, en 2016, el mercado de historias queer de los santos de los últimos días se abrió de par en par y el valor de las historias queer se disparó cuando la iglesia introdujo los nuevos recursos web mormones y gay y los colocó en el sitio web oficial de la iglesia. La iglesia misma creó el mercado para las historias queer. No todas las historias queer son útiles para la iglesia. La iglesia tiene una historia particular que trafican con una que requiere un conjunto particular de habilidades. Cada historia debe provenir de alguien bajo el techo de cristal de colores del arco iris que pueda contar la historia de que están manejando la vida fielmente bajo el techo, usando una mezcla de robustos, guapos, inteligentes, atléticos, relacionables, heteronormativos, mormones normativos, queer, santos de los últimos días. Las historias se utilizan para construir un modelo insostenible para mostrar a los padres y a los niños queer, mira, todos los niños populares lo están haciendo y tú también lo puedes hacer. El problema es que la vida bajo el techo de cristal es un desastre. La mayoría de los solteros originales y célibes, gay, mormones y la pandilla del sitio web gay se casaron, sus historias fueron eliminadas. Actualmente, en el libro The Desert, la iglesia ha perdido el control de los gays. Tom Christopherson anunció que comenzó a salir con gente de su elección sexual. Charlie Bird, también conocido como Cosmo, anunció esta semana que a pesar de que él todavía es un estudiante de BYU, él ha estado teniendo citas. Felicitaciones, Charlie. También quiero apostar con el Departamento de Comunicaciones de la Iglesia que esto sucedería. Y tercero, Ben Shilati, que era un administrador del Código de Honor para BYU, sabía de la relación de Charlie mucho antes de que Charlie lo anunciara, pero lo mantuvo en silencio para proteger a su amigo. No podemos culpar estas almas queer, pero podemos estar disgustados en los centros de poder que se saltean nuestras historias queer y luego se las roban para construir una narrativa dominante sobre las personas queer que simplemente no es cierta. Las historias en las plataformas de la iglesia son una puerta que se vuelve a repetir a medida que los miembros de la iglesia van por fuera de esa narrativa hacia la alegría y la igualdad. Deseo que los padres y los niños queer más jóvenes que admiran estas historias y tienen expectativas y razonables que esperaría que ellos supieran esto. Y la iglesia realmente debería hacer un video de reunión de donde están ahora con todo lo que sus plataformas de historias pasadas. Ahora, la iglesia no es el único consumidor o con la única consumidora de las historias queer. Muchas personas y organizaciones trafican con nuestras historias, incluso se las roban para apoyar su propia agenda en particular. Las historias queer son un producto de moda en este momento. Están en todos lados por internet, en distintos podcasts, redes sociales, canales de YouTube, sitios web, libros, revistas, radio, televisión. Con todos estos contenidos, ¿cuál es la mejor forma de evaluar las historias queer de los santos de los últimos días para llegar a comprender la verdad sobre lo que realmente significa ser queer? La mejor manera de hacer esto, de entender esto, es con un historiador. Mi esposo, Matthew, es historiador. Y ya que Matthew se mueve en el estado de Arizona desde el siglo XVI hasta la historia moderna, llega un punto en el que el tiempo de la historia se detiene y termina ese curso, porque están en un punto donde comienzan los eventos actuales. Los eventos actuales no son historia, los eventos actuales son periodismo. ¿Dónde está el punto de inflexión entre el periodismo y la historia?
el periodismo se convierte en historia. No es realmente un punto, sino que es una zona de transformación que depende mucho de dos cosas. En primer lugar, que ha pasado suficiente tiempo para que se hayan archivado suficientes informes y documentos y que estén disponibles para que los historiadores los inspeccionen para construir un registro completo. Y segundo, lo suficiente ha pasado de tiempo para que los centros de poder se vuelvan irrelevantes. El tiempo es suficiente, lo que significa que su influencia es menor o ya no es importante. Las estructuras de poder tienen inmensos recursos para reformular y reestructurar una narrativa actual, y el tiempo proporciona suficiente distancia donde el historiador puede mirar el material libre de esa influencia. Los historiadores retroceden en la línea del tiempo y el periodismo se transforma en la historia y todas las historias archivadas y experiencias se convierten en fuentes primarias para que los historiadores las recopilen, las cataloguen y las organicen para construir un relato preciso del pasado. Cualquier historiador creíble no escribe una historia y luego busca fuentes primarias para apoyarse en ello, sino que las fuentes primarias revelan independientemente la historia. Entendiendo esto, ¿cómo abordamos el enorme conjunto de historias queer contemporáneas con las herramientas de un historiador, si aún estamos viviendo en un presente periodístico? Primero, recuerden que los centros de poder ejercen inmensos recursos para reencuadrar y reestructurar una narrativa actual. Un poder estructural como el de la Iglesia ya ha escrito una narrativa sobre las personas queer y ahora están buscando historias queer para sostener esa narrativa, para contrarrestar este poder. No abordar una historia queer como si fuera verdadera o falsa. No hay que ni analizarla como que sostiene la narrativa dominante de la estructura de poder o porque la contradice. En cambio, consideren a las personas queer como reporteros confiables de sus propias experiencias. Permítanse sentarse y aceptar cada historia como una experiencia válida. Escuchen tantas historias queer en tantos lugares diferentes y diversos como puedan, como un historiador reúne, escucha, cataloga y organiza cada experiencia y comienza a construir un relato preciso de la experiencia de las personas queer a medida que navegan su intersección con la Iglesia. Dejen que la historia les muestre un raconto preciso en vez de verse influenciados por las presiones de las estructuras de poder que anuncia su narrativa dominante. Esta es nuestra intersección como personas queer y les estamos dando el regalo de nuestra historia. Entender esto como realmente es lo que nos importa. Y eso es lo que realmente asusta a un centro de poder. Absolutamente amenaza la narrativa dominante. Nuestras experiencias colectivas vividas construyen una imagen precisa de autenticidad, sin tapujos y alegría queer absoluta, incluso frente a cientos de prejuicios, acoso y discriminación. Cientos, si no miles de historias convincentes de personas queer que son o fueron santos de los últimos días. La mayoría de las veces aquellos que ya no están en la iglesia no se fueron porque ya no creían sino que lo sacaron a la fuerza porque se negaron a ser manejados por actos de prejuicio. Esto es por lo cual no puedes simplemente concentrarte en las historias queer aprobadas por la Iglesia. Te vas a perder del panorama completo, de la imagen real. La próxima vez que leas un libro o leas una revista de la Iglesia, solamente pregúntate, ¿dónde están todos los diversos perfiles de valentía y logros? ¿Y por qué no están aquí? ¿Dónde está la historia del arquitecto jefe transgénero del templo de la iglesia? Esta es la historia de Lori Lee Hall. Saben su trabajo, por nombrar algunos de sus más de 40 proyectos. Son el templo de Gilbert, Arizona, el templo de Phoenix, Arizona, el templo de la montaña Okra, el Provo, el templo del centro de la ciudad de Provo. Ella fue quien lo puso sobre los pilotes para salvar el antiguo tabernáculo de la ruina total. Todos ustedes vieron estas imágenes notables. Este es el trabajo de una mujer transgénero.
Miles de jóvenes misioneros se sientan en el Provo, donde ella diseñó espacios específicamente propiciosos para el espíritu. Solo piensen en que todos los misioneros enviados al mundo desde el entrenamiento principal de la Iglesia han sentido el espíritu en los espacios que una mujer transgénero cuidadosamente creó para ellos. A pesar de sus impresionantes edificios, iconos físicos de una iglesia que conecta el cielo con la tierra, ella fue forzada a dejar su puesto y excomulgada de la iglesia por la única razón de que era una mujer transgénero. Nuestros transgéneros, miembros de la iglesia, necesitan saber esta historia. Todos necesitamos saber su historia. Hablamos de venerar al trumano ángel, al ángel trumano, pero por el momento la única referencia que escuchamos actualmente de Lori es un ejemplo extrañamente específico en el escrito Amicus que la Iglesia presentó ante la Corte Suprema para oponerse a la igualdad LGBTQ en el lugar de trabajo. Y en el entorno de hoy, para sostener una narrativa de desigualdad y discriminación para una membresía moderna, no puedes atacar directamente a las personas LGBTQ como si fuera en la década del 70. Ya no se puede simplemente hacer eso. En cambio, las personas LGBTQ de hoy se reducen a un comportamiento, una creencia o una ideología. Una vez que esto sucede, no podría importar menos cómo se identifica a la gente. Ahora sí se puede atacar el comportamiento, ahora puedes atacar la ideología, como dijo el presidente Oaks cuando lamentaba la creciente frecuencia y el poder de la cultura y el fenómeno de los estilos de vida y valores lesbianas, gays y transgénero. Cada vez que ves un artículo sobre personas homosexuales, escuchar que las autoridades generales discuten y postean redes sociales de la iglesia sobre personas homosexuales, uno fuerza a transformar a las personas queer a una ideología que se sujeta en los prejuicios y actos de prejuicios protegidos por la libertad religiosa. No se puede esperar avances en la restauración cuando el manual pide a los miembros que abandonen sus propios prejuicios y acciones de prejuicios. Pero la institución retiene el derecho a practicar a la vista de los miembros el prejuicio religioso que estructura la vida cotidiana de los santos de los últimos días queer por discriminación y acoso. El presidente Russell M. Nelson nos dice que la restauración está en curso. Cantamos que la restauración se rompe como el amanecer en la velocidad de la luz, se eleva majestuosamente sobre el mundo en el asunto de las personas queer. En la iglesia, cuando cargas la restauración con prejuicios y discriminación, ralentizas la restauración en pasos de bebé. Cuando ralentizas la restauración, el envejecimiento de las personas queer no se ralentiza. Una restauración más lenta significa que los santos de los últimos días queer envejecen mientras se suspenden indefinitivamente en un estado ideológico, de estado basado en los prejuicios. ¿Cuánto tiempo éticamente retienes a tus hijos queer allí? ¿Por cuánto tiempo puedes éticamente decirles que sean pacientes y esperen? Puedes sentarte con ellos, puedes llorar con ellos y celebrar con ellos, pero al final, como persona cisgénero heterosexual, eres libre de moverte por la restauración, mientras que los miembros queers están restringidos hacia los márgenes, reducidos a una ideología en una estructura de sistema por prejuicio, acoso y discriminación. Las personas queer en la iglesia se convierten en el Lázaro de nuestros días. La progresión aún es la muerte sepultada, incapaz de avanzar más hacia la mortalidad de nuestro hogar espiritual, esperando a que otros rueden la piedra o nos llamen o pasen hacia el otro lado y luego Dios solo tendrá que retomar el trabajo de igualdad y justicia que sus hijos no pudieron hacer aquí en la tierra. Pero no nos languideceremos en la tumba para siempre. La gente queer no nació para dar pasitos de bebé. Nacimos para correr, para ascender, para elevarnos. Nacimos con un valor propio inherente y derechos humanos inalienables. Pero después de nacer somos cuidadosamente capturados en nuestro progreso en la iglesia y somos mantenidos en éxtasis como si estuvieran en la tumba de Lázaro, inmovilizados por los sudarios de prejuicio, discriminación, acoso en una restauración de pasos de bebé queer,
mientras nuestros pares heterosexuales y género vuelan más allá de nosotros envueltos en privilegios y aumentando una oportunidad en combinación completa en su orientación sexual e identidad de género. Incapaces de poner en marcha la restauración, las personas queer no son rehenes. Tenemos uno de los dones más poderosos de la restauración, la revelación personal. La revelación personal es el control y el contrapunto, el punto y contrapunto en la falibilidad de los humanos que están llamados a impulsar y suministrar la restauración en nuestros días. Nuestra revelación personal nos empodera para reclamar nuestra autenticidad en la cara de los prejuicios y los actos de prejuicio y a no esperar a los pasitos del bebé. Dejemos que la restauración nos alcance. La petición actual es que aguantemos pacientemente en la tumba bajo el techo de vidrieras de arcoíris mientras acumulamos fielmente el hedor de Lázaro. No lo harás. Cuando llegue el día en que la piedra finalmente se retire, no te encontrarás con el hedor de Lázaro. No te encontrarás con Lázaro. En su lugar, te encontrarás con esta tumba vacía, porque después de todo no era una tumba de Lázaro, sino era tumba de José de Arimatea, de la que ya nos hemos levantado para caminar por el camino de la alegría y el progreso que Dios ha puesto delante de nosotros. Van a tener que venir a buscarnos. Esto no es una cuestión de tener buena fe o una fe débil. Es una tontería decir que la fe auténticamente queer significa que tenemos una crisis de fe. No tenemos falta de fe. Como todas las personas, navegamos hacia la alegría, no hacia la oscuridad de una tumba. Mientras el techo de cristal de arcoíris permanezca intacto, vamos a continuar deseando de Dios a los hijos homosexuales. No importa cuán sinceros sean sus buenos deseos o cuán llorosas son las despedidas. Colectivamente como iglesia, ustedes son los hijos de Israel que nos han despojado de nuestro abrigo identificable de muchos colores y nos han separado de nuestro hogar espiritual, vendiéndonos por plata y luego tergiversando a nuestro Padre. ¿Por qué nos hemos perdido? No tiene que ser así. No tenemos que esperar hasta Egipto. ¿Dónde está la esperanza actualmente para todos los que están navegando en esta intersección? En primer lugar, no se trata de la intersección, siempre se trata del navegante. La esperanza es que tantos santos de los últimos días queer estén navegando valientemente hacia su alegría de estar en lugares que se sientan seguros y saludables para ellos frente a algunos prejuicios bastante intimidantes y actos de prejuicio. Celebren al navegante, no a sus captores y no a los mares llenos de peligros submarinos. Celebren la esperanza de que la ola continua de hermosos y perfectos niños queer nacidos de familias encuentran refugio y protección en sus hogares, escudados, protegidos de una cultura espiritual de mosquetes y fuego. A todos mis compañeros queer que navegan en su alegría hacia el amor, guiados por el espíritu y la revelación personal a través de estas aguas de prejuicio, les afirmo, celebro con ustedes que sin esfuerzo ni trabajo los van a prosperar. Los animo porque encontrarán el lugar que Dios les ha preparado. No paren, sigan adelante. Gracias.